Con orgullo peronista presentamos este trabajo a los compañeros. El mismo tiene como objetivo hacer público nuestro reconocimiento y nuestro más sentido homenaje a la militancia peronista, a aquella que mojó sus pies cansados en las fuentes de la Plaza de Mayo aquel 17 de octubre de 1945, a quienes acompañaron desde abajo los 10 años más felices que vivió el pueblo argentino, a quienes con su lucha hicieron posible una utopía movilizadora que culminó con el regreso del general Perón, a quienes regaron con su sangre generosa el camino hacia un mundo mejor y a quienes levantan bien alto las banderas de Perón y Evita, a los legítimos herederos del subsuelo de la patria sublevada, que más temprano que tarde impondrán la justicia social. Hola Claudio, buenas tardes. Hola compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Me ¿Todo escuchan bien? todos bien? Perfecto, Claudio, Miren, compañeros. Buenas tardes a todos. bueno, Buenas tardes, buenas tardes. estoy con Muy bien. un dolor de muela hace 2 días y hoy fui al odontólogo y bueno, el miércoles me tengo que hacer 2 extracciones y bueno, estoy acá con antibióticos y con cosas, pero bueno, bastante molesto, pero bueno, vamos a tratar de salir adelante. Lo importante es poder cumplir también con los compromisos. Así que, como les decía hoy en el comentario que les hacía hace una hora, vamos a tratar de ver filosofía peronista y vamos a tratar de hacer una introducción. Vamos a hacer un recorrido bastante amplio, hay bastante para desarrollar. Y bueno, y quedan 2 clases más de filosofía que yo creo que para mí es una de las materias más significativas del programa de Perón y Evita, donde Perón hace un recorrido desde, desde allá, desde Sócrates, pasa por Aristóteles, y bueno, por Platón, y bueno, y después recoge un poquito de Santo Tomás de Aquino, y bueno, de ahí llega hasta Rousseau, hasta Carlos Marx, y bueno, y ahí el peronismo, ¿no? Creo que con esto ustedes se pueden llegar a dar cuenta de la significancia, pero el grado de significancia que tiene el justicialismo. El justicialismo es una ideología que puede ir, incluso les digo, sin exagerar, a nivel global y hacia la eternidad. Todavía no se han dado cuenta los pensadores de la época, lo que es el justicialismo. Pero yo creo que en algún momento de la vida, los pueblos del mundo, cuando no quede más que agotar con esto del capitalismo y con esto del comunismo, creo que van a empezar a levantar las banderas del justicialismo. Quizá, no sé, yo no sé si lo voy a ver, quizá lo vean los más jóvenes, ojalá que sea pronto, pero cada día me doy más cuenta de que la salida está en estudiar a Perón y no improvisar a Perón. Y me doy cuenta de que con todo el dolor, con todo el dolor que nuestra dirigencia desde hace 20 años está improvisando y está destrozando al movimiento y ahora va por el partido. Va para terminar de enfermar al partido por completo. Y bueno, de eso surgirá una nueva herramienta, pero con la ideología del justicialismo seguramente. No sé si será con el nombre de justicialismo o será con otro nombre, pero lo importante es que la base ideológica de sustento pueda servir para reconstruir la nación, sobre todo, ¿no? Y bueno, y va a servir para los pueblos del mundo. Bueno, compañeros, vamos a dar comienzo a la lectura, vamos a dar comienzo al encuentro de hoy. Sabemos que, bueno, hoy
lunes 10 del 8 estamos retomando en el segundo cuatrimestre de la Escuela Superior Peronista. Es el segundo y último cuatrimestre del año. Tenemos un largo trecho de 2 o 3 meses para recorrer juntos. Sé que se hace tedioso, sé que se hace pesado, sé que muchos también lo disfrutan. Tengo la verdad que contacto durante la semana con muchos de los compañeros de los grupos de nivel 1 que estamos empezando ahora el 5 de septiembre. Es inmensa la cantidad de gente que se ha inscrito. Bueno, muchos de los que están acá se han ofrecido a contribuir, a ayudar, a colaborar, a darme una mano, y estoy súper agradecido con los que me vienen contribuyendo y ayudando. Y sinceramente, por otro lado, me viene muy bien la ayuda porque no estoy pasando por un buen momento tampoco. Un momento bastante confuso, de desasosiego, de tristeza, de todo lo que nos viene ocurriendo y pasando. Y es como que la primera vez en mi vida, desde los 15 que milito, desde los 15 que he pasado por miles de instituciones, unidades básicas, cooperadoras, entidades de fomento, clubes. He pasado por tantos lugares de los 15 años. Es la primera vez en mi vida que tengo ganas de bajarme en la próxima estación y sinceramente no volver a subirme más al tren, porque están destrozando a la ciudadanía, destrozando a la patria, destrozando todo, y está muy difícil la situación, compañeros. Hay una confusión muy grande en nuestra sociedad y en nuestra dirigencia, y venimos todos a contramano. Y se los digo con mucho dolor esto, para que no los tome por sorpresa nada, pero dicen que el que avisa no traiciona, ¿no? Pero bueno, es un poco todo lo que me viene sucediendo y lo que me está pasando, me invade una tristeza bastante grande. Así que, bueno, vamos a continuar, compañero. Acá en la introducción el general Perón nos dice que, bueno, que él ha afirmado que en la República Argentina ha de iniciar una nueva escuela filosófica, pero un tipo de filosofía integral que justamente dice, no aquella que nos tiene, gracias Jerónimo, gracias, muy amable yo sé que, y es recíproco el cariño, yo también te quiero mucho y a todos los compañeros los quiero mucho. Gracias de verdad. Pero bueno, no aquella a que nos tiene acostumbrados los últimos tiempos, olvidando a los clásicos, la filosofía se ha convertido muchas veces en un instrumento de engaño. Todo movimiento colectivo. Hola Claudio, compañero. Fuerza, compañero, fuerza. ¿Quiere Gracias. tomarse un tiempito para tomar un matecito, compañero? Lo esperamos. Tranquilo. Todo movimiento colectivo que trata de introducir modificaciones de fondo en la estructura social debe tener una sólida justificación filosófica. Esta afirmación es corroborada por la historia, pues las grandes corrientes transformadoras han obrado siempre con un firme respaldo filosófico. Sirva de ejemplo la filosofía de la Ilustración francesa, en tanto que fundamento de la Revolución de 1789 y la filosofía marxista como ideología de la Revolución rusa de 1917. Y no podría ser de otra manera, ya que la filosofía aplicada a la sociedad es como la brújula para el navegante.
por medio de la filosofía piensan las sociedades, ven los pueblos, piensan en su situación general y lo hacen comparando su estado presente en el concepto que tienen de sí mismo, al comprobar racionalmente la diferencia que hay entre el concepto que tienen de sí y la situación que ocupan. Es cuando plantean sus aspiraciones. En este momento, líderes de la corriente revolucionaria estructuran dichas aspiraciones en programas orgánicos, convirtiéndolas en banderas, tras las cuales marchan las fuerzas que deciden las situaciones, los pueblos. Triunfante la nueva orientación trastrueca las bases mismas de la sociedad, cambia los conceptos de calificación, creando un nuevo criterio de valorización. Cambia el sistema de reparto de los bienes sociales e individuales, cambian las aspiraciones de la época, las perspectivas de desenvolvimiento ulterior de la colectividad. Eso es una revolución social. Si en vez de introducir cambios de fondo en las instituciones, se limita a cambios solos de forma, a sustituir a los dirigentes del Estado sin tocar las instituciones. No es una revolución social, sino un golpe de Estado. Claro, justamente, ¿no? Porque si hay que reconocer algo que en el general Perón, desde el general Perón a la fecha, Perón fue un creador, fue un creador. Nosotros el problema que tenemos es que no tenemos creadores en el movimiento. Y Perón, todo lo que pudo crear, hoy hace en base de sustento su dirigencia sobre la creación que ha hecho Perón. Pero no tenemos creadores. Al no tener creadores, justamente nos pasa esto de la sustitución del Estado. O sea, el Estado no lo podemos sustituir. Tenemos que sustituir a la dirigencia. Y en este caso nuestra dirigencia ha llegado a un punto en el cual este grado de confusión que se le está generando a la sociedad con esto de los enfrentamientos, las peleas, las internas y todo esto, está generando un profundo desasosiego y desconcierto en la sociedad. Por eso en la última elección no ha ido a votar mucha gente y pienso que de seguir así la situación, se va a incrementar mucho más el tema de que no vaya a formar parte de la elección gente, que no tenga ganas de ir a elegir a nadie. Tenemos hace 20 años rotando a las mismas personas, las mismas caras, no hay una renovación dirigencial. Hay como un ego, sobre todo un ego muy fuerte en la dirigencia, donde creen que son los únicos, y el pueblo no la está pasando bien, no la está pasando mal, y está en peligro, pero peligro serio el sistema. Eso es lo que nos está sucediendo. Por otra parte, Perón acá nos dice que justamente, ¿no?, el carácter de las instituciones básicas de la sociedad depende del concepto que se tenga del hombre. Ustedes recuerden que nuestra filosofía fundamental, de la filosofía del peronismo, está basada justamente sobre el hombre, y donde hoy actualmente no se hace eje sobre el hombre. Se hace eje sobre otras situaciones, sobre todo de consumo, de capitalismo, de materialismo. Se ha convertido en un materialismo de manera constante. El te doy, me das, te doy, que me das, y se ha dejado hacer eje justamente sobre el espíritu del hombre. Entonces, por lo tanto, de acuerdo a la nueva valoración del mismo, que justamente que traiga un movimiento triunfante, se van a hacer modificaciones en las instituciones, bueno, jurídicas. De hecho,
actualmente hoy lo que nos está pasando es que no están tampoco funcionando. Las instituciones que debe modificar toda revolución para llamarse con propiedad social son las que giran alrededor de los siguientes conceptos. El concepto sobre la relación de individuo y sociedad, que justamente tiene que ver con el carácter social o antisocial del individuo. Después está el concepto sobre la igualdad o desigualdad de los hombres, de donde se deriva la concepción clasista o no de la sociedad y la justificación o condena de la esclavitud antigua y de la explotación moderna del hombre por el hombre, justamente con todas sus implicaciones. Y después está el concepto sobre el carácter de la propiedad, que justamente esta debe ser propiedad privada, individual, colectiva o del Estado, y con qué límites y alcances debe regir el principio aceptado. Después está el concepto del Estado, que sí debe ser el Estado, tal que por intervenir en la totalidad de la vida del hombre y del pueblo, se denomina totalitario. Si debe ser el Estado liberal del laissez-passer, que es dejar hacer y dejar pasar, máxima favorita justamente del liberalismo. Y vamos a reiterarlo esto porque esto es importante y esto es lo que nos está ocurriendo incluso. Dice, si debe ser el Estado tal que por intervenir en la totalidad de la vida del hombre y del pueblo se denomina totalitario. Si debe ser el Estado liberal del laissez-faire y el laissez-passer, que justamente dejar hacer y dejar pasar. Justamente lo que nos ocurre, analícenlo esto en profundidad. Máxima favorita del liberalismo. Si debe ser el Estado democrático o si debe marchar a la abolición del mismo. Bueno, en la toma de posición respecto de estos problemas fundamentales de la filosofía política, claro, está implícito el concepto del hombre, que sustente el movimiento revolucionario. El movimiento justicialista, profundamente humanista y popular, afirma que todos los hombres son armonía de materia y espíritu, de individualidad y comunidad. Por consiguiente, todos son iguales. No hay clases privilegiadas. Existe una sola clase, la de los hombres que trabajan. Esto es lo que no se comprende en la actualidad nuestra dirigencia en el 99%. En cuanto al Estado, sostiene el carácter verdaderamente democrático del mismo, que defiende la función social de la propiedad, premisa indispensable para lograr la justicia social. Por ello, el movimiento peronista, corriente nueva de lucha por la revisión justicialista de todas las relaciones sociales, inicia una nueva orientación filosófica en la que, sin vacilaciones, se replantea el conjunto de los problemas que afectan al hombre de hoy, proponiendo las soluciones que más convengan a las necesidades e intereses populares. Increíble. El justicialismo ha sido definido por su creador, el general Perón, como una nueva filosofía de la vida. Simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Una sólida y realista filosofía de la vida, integral del hombre, de pueblo, que lo abarca en dinámica histórica, cargado de cadenas en el pasado, encendido en la lucha
vindicadora en el presente e integralmente realizado en el futuro. Filosofía de la vida total y auténtica del hombre. De ahí que todo pensamiento humanista y verdaderamente cristiano no pueda estar fuera de nuestra doctrina, que por eso ha logrado conglomerar una suma tal de voluntades que la han convertido en doctrina nacional, en programa de unidad nacional y en programa de unidad y reconciliación internacionales. Esta doctrina centra su preocupación en el hombre de pueblo, en el hombre trabajador, por ser un movimiento popular de trabajadores. De ahí que al justicialismo libre de prejuicios académicos no solo le interese conocer y analizar el pensamiento de los grandes filósofos, sino también rastrear en lo que sobre las cuestiones filosóficas pensaron los hombres de los sectores populares. Esos pensamientos casi nunca alcanzaron ni una sistematización ni una difusión adecuada. Y sí, en contados casos llegaron a la sistematización, no lograron trascender porque sus conceptos chocaban con los intereses creados. La filosofía justicialista tiene bien presente que los problemas encarados por los filósofos profesionales adquieren características diferentes de las que toman en la mente de los hombres de pueblo. La filosofía profesional es, en general, abstrusa, unilateral, irreal y muchas veces instrumento de engaño y divagaciones incontroladas. En los hombres de pueblo, la meditación activa y práctica se dedica a resolver los problemas de la lucha y del vivir cotidianos, resultando de ella enormes aportes al conocimiento objetivo de la sociedad y profundas enseñanzas sobre los grandes problemas subjetivos. Es algo muy particular la filosofía justicialista, a nada que ver con la filosofía real, ¿eh? Esto es algo realmente interesante a analizar. Y acá igualmente Perón nos lo cuenta de esta manera y nos dice, miren, estos son los elementos de su filosofar, que adquiere casi siempre carácter marcadamente humanista y social. La lucha directa y la meditación, a la par de ella, constituyen la fuente original de las grandes ideaciones. Hay que admitir que es de la vida misma, pensamiento y acción del trabajador, donde han surgido y surgen los conceptos fundamentales que impulsan a la humanidad. Y aquí debemos establecer el alcance que damos a la palabra trabajador. Lejos estamos de compartir el concepto sectario, que solo considera trabajadores a los que usan sus manos en la labor diaria. Nosotros consideramos trabajador a todo hombre que desarrolle una labor socialmente útil. De ahí que sea tan trabajador el obrero que abre los cimientos de un edificio como el que hace los planos, el que cura un enfermo como el que descubre el remedio salvador. Bueno, este concepto de hombre, del hombre, justamente cuando él dice que el hombre es una dignidad, justamente tiene que ver y apunta a esa dignidad de que el hombre pueda, con el sudor de su frente, llevar el pan a la mesa. Ustedes imaginen
estos últimos años, cuando se empezaron a repartir alimentos, que está bien, y lo justifico porque eso es la ayuda social que enmarcaba Evita. Pero vos no podés estar repartiendo alimento a una familia durante toda una vida, donde pasan generaciones y generaciones recibiendo cosas del Estado. Y el trabajo y la dignidad humana, ¿cómo podemos, o sea, cómo le rompemos la dignidad, le rompemos el corazón, el alma a un hombre en no permitirle poder llevar con el sudor de su frente el pan a la mesa? Cuando Perón comienza El a... justicialismo. Claro, cuando Perón comienza a mirar a los ojos a los trabajadores, a estrechar lazos con ellos, a darle la mano, a darles un abrazo, los dignifica justamente a través del trabajo. Lo mejor que uno puede para dignificar a un amigo es dignificarlo con el trabajo. De ahí se expresa. ¿Cómo le vas a estar regalándole todo? Llega un momento en que le rompes el alma a ese compañero. Entonces, justamente por eso el hombre es una dignidad y por eso el eje de nuestra doctrina es el hombre, ¿no? Ahí entendiéndolo en esto que estamos un poco filosofando entre nosotros ahora. Y bueno, acá dice Perón, ¿no? Que estos son los elementos de justamente de filosofar. ¿Y qué adquiere? Bueno, casi siempre el carácter marcadamente humanista y social. Es una lucha directa y la meditación a la par de ella. Y bueno, y constituye la fuente original de las grandes justamente ideaciones también, ¿no? Desde luego. Bueno, no importa en qué trabaje el hombre, lo que interesa es que desempeñe en una actividad que beneficie a la comunidad. Ahí está, porque ahí salimos desde lo personal a lo comunitario, porque también, bueno, está lo personal, el sostener la familia, el ganarse el pan, de poder llevar la dignidad al hogar, pero también con nuestro trabajo no se olviden que cada uno de nosotros beneficiamos a una comunidad. Cada persona cuando arranca temprano a la mañana, que bueno, ya sea desde ordeñar la vaca hasta el tornero que marcha a preparar una pieza en su torno, o el compañero que está preparando para atender a un enfermo en un hospital, un médico, el veterinario que está preparando un ciclo de vacunación para todos aquellos ovejas o vacas que van a servir también para el servicio de la comunidad. O sea, todo se pone al servicio de la comunidad. Bueno, y eso es el pueblo. Eso es justamente en donde se enfocó y de donde salió esa doctrina maravillosa que pudo ver el general Perón y pudo crear desde allí. Nosotros desde ahí no tuvimos nunca más un creador. No tuvimos más un creador. Tenemos gente que improvisa. Y hay cosas que salen bien y hay cosas que no terminan saliendo. Pero improvisar en lo político es complicado porque llevamos también hacia el abismo a la sociedad. Y la sociedad paga el costo. Y el costo se paga a veces hasta con la vida. Ese es el problema. Es complicado esto, compañeros. La responsabilidad política es muy seria cuando uno asume algo en pos de un juramento hipocrático que realiza sobre una Biblia para asumir una responsabilidad durante un mandato de 4 o 6 años. Es muy serio todo esto, compañero, y no se está tomando con la seriedad. Ese es el problema que tenemos también. No se está abordando con la seriedad que se tiene que abordar. El trabajador, que hasta ayer estaba condenado justamente, ¿no?, a extenuarse en el esfuerzo físico embrutecedor, hoy dispone de medios técnicos que alivian su tarea, así como de recursos y estímulos para elevar su cultura, progresar en su oficio y convertirse en un hombre consciente y culto, desde luego. Siempre es importante estar tratando de convertirse e incentivar a todos los compañeros en la unidad básica y en la familia a cultivarse.
a cultivarse. Justamente desde ahí viene la parte de la cultura. Cuando uno adquiere cultura, adquiere conocimiento. Y conocimiento de todo tipo. Uno se puede cultivar en todo tipo de conocimientos, ya sea desde la música, desde la escritura, la literatura, el trabajo, desde un oficio. Es importante mantener ese trabajo, hacer trabajar el intelecto. Dios nos dio la capacidad de poder pensar a todos, y de desarrollarnos a todos. Está en que cada uno de nosotros quiera poner en marcha esa gimnasia y llegar a ese objetivo que ponen. Cualquiera de nosotros está capacitado para poder llegar a hacer lo que quiera, lo que desee, desde un gran operario en una gran tarea, un gran cirujano, un gran poeta. Es simplemente fijarse el objetivo y cada uno de nosotros lo puede lograr porque Dios puso en nosotros todo ese intelecto para desarrollarse. Hay que hacerlo, nada más. Es decisión personal de cada uno de nosotros, porque en eso después se beneficia a la comunidad, compañeros. Y en lo que respecta, bueno, a los llamados intelectuales, también se produce hoy en la Argentina un cambio en su situación, ya que esta irrupción del pueblo en todos los órdenes de la sociedad los obliga justamente a salir de su enquistamiento y, bueno, entrar en contacto directo con los problemas verdaderos que justamente que plantea la realidad, ¿no? Desde luego, que, bueno, hoy son muy palpables y muy reales los problemas que tenemos. Bueno, el intelectual, sin dejar la zona específica de su actividad, va vigorizando su trabajo con aplicaciones prácticas, del mismo modo que el trabajador. Va enriqueciendo su inteligencia gracias a los nuevos recursos de que dispone. De este modo, el peronismo cumple una de las aspiraciones más nobles de los pensadores progresistas de todos los tiempos, la de suprimir la división entre el Homo faber y el Homo sapiens, que es decir, entre el trabajador manual y el intelectual. Dicho en otros términos, no quiere bestia de carga ni intelectual ocioso. Los altos atributos de la condición humana se desarrollan en el hombre que trabaja con sentido altruista, no en el egoísta, ni en el indolente, que acepta cualquier forma de vida para sí. Y justamente es lo que nos está ocurriendo, compañeros. Esta es la situación actual. Y bueno, creo que estamos necesitando hombres que, bueno, que trabajen y que justamente traten con sentido altruista a nuestra sociedad. La forma de vida, claro, y es que pasa que es una forma de vida para sí, ¿no? Para su familia o para la comunidad. Por eso, el justicialismo, que tiene como mira la realización integral del hombre, ve en el trabajador no solo al principal propulsor del bienestar social, sino también al propulsor de todo progreso cultural. De ahí que nuestra doctrina sea un himno al trabajo. Fíjense esto, sea un himno al trabajo. El trabajo, la dignidad. Fíjense cómo Perón pudo mirar en lo profundo del alma del hombre. ¿Y a quién lo realiza? Un arma de lucha contra la injusticia, que justamente es lo que nosotros, por lo cual tratamos de vivir y de poder en algún momento revertir esa situación de injusticia de la que han sido víctimas los hombres y los pueblos, a través de milenios. Esto no es solo de ahora, sino esto para aquellos que han recorrido gran parte de la historia, los 2000 años de historia de Cristo,
y lo de antes de Cristo, les puedo asegurar que desde hace mucho venimos con esta situación. Bueno, y por consiguiente, bueno, es una cruzada invencible contra la prédica interesada de los eternos desformadores de la verdad, desformadores de la verdad. Porque si bien existimos los predicadores de la verdad, los formadores de la verdad, también es una lucha permanente contra los deformadores, que hoy son muchos, y parte de eso es la tecnología traidora que se está utilizando para deformar a nuestra sociedad, que es rapidísimo cómo la van destruyendo nuestra sociedad. Y en vez de unirnos, nos van desuniendo de manera concreta. Y esa es un poco la desesperación, ¿no? La filosofía, en cuanto a definición, podemos decir que etimológicamente quiere decir amor a la sabiduría. Y la palabra está compuesta por dos vocablos griegos. El filos, que significa amigo, y bueno, y sofía, que significa sabiduría. En un sentido muy general, se entiende por filosofía una determinada concepción del mundo y de la vida. Y acá es donde viene lo rico de esto, ¿no? Porque acá Perón nos dice, analizaremos por partes la definición de filosofía justicialista, contenida en la verdad 14 del peronismo. Es una nueva filosofía de la vida. ¿Ustedes se acuerdan que cuando nosotros arrancamos en nivel 1, yo me acuerdo que les comentaba y siempre les reiteraba, y bueno, lo hemos reiterado también ahora acá en la etapa de nivel 2, de que hay que tratar de poder manejar, como manejamos, por ejemplo, el tema de la marcha, de poder saberla de cabo a rabo, como manejamos también las 3 banderas del justicialismo, las 20 verdades. Traten, en lo posible, cada uno de ustedes de ponerlas en práctica todos los días y de recordarlas sobre todo, porque les va a servir como una herramienta fundamental para dar, dar sustento de formación en la unidad básica a los compañeros, a las compañeras que se arrimen al justicialismo. Porque hay algo que también va a ocurrir, estoy muy seguro de esto, se está terminando, los partidos los han destrozado de una manera concreta e increíble. Entonces, no tiene dónde recalar el hombre. No tiene dónde, no tiene para ir al PRO, no tiene para ir a la UCR, no tiene para ir ni siquiera a la izquierda. Entonces va a venir acá, va a venir al justicialismo. Entonces, deben todos, muchachos y muchachas, tomar con mucha seriedad el tema de la predicación y estar preparados con esas tres cuestiones básicas. La bandera, la marcha, que dice mucho, dice mensaje subjetivo, y las 20 verdades. Es fundamental que este conocimiento básico lo puedan manejar de cabo a rabo para poder darle sustento de base a los compañeros en la unidad básica. Y se van a sumar cantidades de muchachos y muchachas jóvenes y no tan jóvenes, porque hoy por hoy recalan en la... Miren lo que les voy a decir, y no quiero que por favor lo tome a mal nadie, pero es una... de hecho lo estamos investigando con muchos compañeros, el tema de las falsas profecías. Hay mucho evangelismo falso. Está detrás del narcotráfico, de esas cosas, y se están aprovechando de la gente. Por eso la gente, al no tener a dónde recalar, va a esos lugares. Entonces hay que poner mucha atención. Yo no digo que todo sea malo, cuidado con esto, pero hay que poner mucha atención a dónde uno va a hacer pie. Entonces hay que estar muy seguro de eso. Y Compañero, no caer en las falsas profecías. Sí, lo escucho, compañero. perdón, un aporte nada más. Ahí compartí en el grupo hace unos días, creo que fue, no recuerdo bien, pero un programa del profe Marcelo Gullos que habla sobre Inglaterra, su orden religioso, su protestantismo, Calvino y demás, muy interesante para verlo.
Si no, lo Sí, recuperamos en el chat y lo compartimos. estoy siendo parte del grupo de investigación de Marcelo. Estamos trabajando varios en esto, con el tema de las falsas profecías y el tema de la hispanidad. Por eso lo digo, y estoy tomando lectura de todas esas cosas. Al menos estoy trabajando personalmente con mucha literatura y bueno, y aporto en la medida que se pueda, lo aporto y lo hago de manera continua. Pero es así. Muchas gracias, compañero. Bueno, Claudio, vamos a continuar. perdón un bocadito. Sí, Alfredo por Gileta supuesto, también adelante, tiene, adelante. Alfredo Gileta también tiene una investigación sobre las sectas en América Sí, Latina, cómo se convierten en vamos a decir, una propuesta de alienación, porque total la fe te salva, no importan las obras, y entonces vivimos de cualquier manera, ¿viste? Y así de se acuerdo. construye una comunidad sin compromiso social, porque total después vamos a recibir todo en el cielo. Y no hay transformación Totalmente. en este mundo, donde sería la buena nueva, el reino, ya se tienen que vivir acá, no en el otro. En el otro ya sabemos, pero acá es el desafío. Así que es muy lindo ese Sí, material también. excelente aporte, Marcelo, y tengo el libro de Alfredo Silleta en mi biblioteca y lo he leído y muy interesante lo que aportás y lo recomiendo también para aquellos compañeros que lo quieran. Y si alguno lo posee en material digital, sería importante que lo pueda compartir. Es importante eso. Y muy importante lo que marcás, Marcelo, y de paso te cuento, de que hemos hablado bastante nosotros respecto a esto. Vos sabés que he pedido, la semana pasada he tenido una reunión con un dirigente local de acá, de mi ciudad, un tipo muy honesto, muy interesante. La verdad que la palabra dirigente le queda perfecta porque es realmente un tipo que no tiene cargo, no tiene nada, sino es un dirigente de base. Y le he pedido una reunión con todos los curas de la localidad, para poder, si empezamos a hacer un trabajo fuerte con todos los curas de barrio y las parroquias, porque si no, no nos está pasando por arriba el tema esto de el narcotráfico con las falsas profecías y todo este tipo de cosas. Y no lo podemos permitir porque la presa son los jóvenes. Y entonces vamos a ver si hacemos un encuentro. Y desde luego que a los que son locales de acá y todos los voy a invitar a participar porque es muy importante. Hay que empezar a hacer muchas cosas, compañeros, muchas cosas. Bueno, de hecho te lo voy a compartir, Marcelo, esto cuando se concrete y obvio que se los voy a compartir a todos, por supuesto. Si me Gracias. permitís, Claudio, ante, digamos, lo que estás comentando, Sí, bueno, yo soy un integrante de lo que se llamó en Argentina el desarrollo de la fidei política, que es la política sí, y la fe fusionadas, no justapuestas, una espada en donde es la política y la fe. Tenemos trabajos interesantes, voy a ver si los digitalizo, porque esto ha sido dado hace más de 15 años, cuando empezaron la Academia de Formación Política del Movimiento Nacional. ¿Y qué hacíamos también? Visitábamos en ese entonces a la gente en Tucumán, hay liceo militar, y hay que acercarse a los hombres de las Fuerzas Armadas sí, y de acuerdo, visitarlo y de hablar acuerdo. con ellos, porque nuestras Sí, edades son mayores que las de los generales o coroneles o tenientes coroneles, porque es la otra pata que tenemos que hacer que vuelvan a amar, digamos, al nacionalismo, no al liberalismo como está sucediendo ahora. Eso es sí, mi totalmente de aporte ahí. acuerdo, Waldo. Osvaldo, realmente interesantísimo su aporte, realmente y de acuerdo 100% en todo. Mire, yo de hecho, cuando me tocó el servicio militar, yo lo he contado a más de uno, las Fuerzas Armadas a mí me confirmaron, me casaron, vino el cura párroco de la base, nos tomó a todos los soldados y nos dio los sacramentos. A los chicos que no sabían leer se los llevó a la escuelita y los sacó leyendo. Eh, y de eso,
Lamentablemente se perdió todo esto. Y justamente un soldado de la patria, justamente es parte de la defensa nacional y es parte de en nuestra doctrina tenemos un capítulo de la defensa nacional en la cual le podemos dedicar en algún momento, en algún encuentro que hagamos, le podemos dedicar un tiempo, con muchísimo gusto. Gracias, Osvaldo, por el aporte. Bueno, acá Perón nos dice que la nuestra es una filosofía de la vida, miren esto, con fermento para crear un nuevo tipo de humanidad. Justamente un hombre de mente y cuerpo plenamente desarrollado y equilibrado. Miren qué justo que viene a todos los aportes que ustedes brindaron recién. Miren lo interesante que es esto, ¿no? Y cada uno dio en el clavo y dio en la tecla con cada uno de lo que aportó. Porque un hombre con vocación fraterna y con la segura alegría que le da su fe en la grandeza del destino humano. Bueno, yo lo he también reiterado en varias ocasiones que nosotros necesitamos un modelo argentino, pero cuando hablo del modelo argentino, hablo del modelo de hombre. Nosotros necesitamos un nuevo hombre, porque el hombre actual lo han destrozado con el tema con el materialismo y el consumismo, lo han destrozado y no lo podemos rescatar. Entonces necesitamos a través de lo que es nuestra filosofía de vivir, nuestra filosofía de hacer, a través de la doctrina nacional justicialista, en la cual estoy más que seguro que en poco o más tarde que temprano no va a haber otro lugar donde recalar para poder delinear o salvar a la humanidad, justamente con nuestra doctrina. Por eso creo que no es momento quizá, pero hay que prepararse para esto, porque viene una tarea dantesca para esto. Hay que preparar a la familia, preparar a los amigos, preparar en la unidad básica a los compañeros, preparar en el sindicato. Con suerte, ¿no? Con suerte les doy una buena noticia, me han convocado del movimiento sindical argentino para poder brindar una charla ante casi 2.000, 3.000 compañeros acá en la ciudad de Merlo, donde vamos a trabajar ahí con el movimiento sindical argentino, a ver si podemos cambiar la historia con los sindicatos, vamos a ver si podemos trabajar. Así que los voy a invitar para cuando sea la fecha, porque lo vamos a tratar de hacerlo a que sea para todos los compañeros. Así que eso, compañero. Sí, señor, así va a ser. Tal es el alcance de la primera parte de la definición que afirma que el justicialismo es una nueva filosofía de la vida. Y la filosofía peronista es simple, su estructura va sin rodeo, ¿no? A la verdad. Es algo tan sencillo esto, compañeros, tan sencillo y aplicarlo. Bueno, de hecho ustedes a mí me consta, nos conocemos ya hace más de casi 2 años, nos conocemos y sé de la capacidad de cada uno de ustedes y la humildad que cada uno tiene, y esto es importante que nosotros lo podamos transmitir y trasvasar a varios, ¿no? Porque bueno, justamente esto enfrenta en forma clara los problemas fundamentales y los resuelve por principios sencillos y concretos, fácilmente, ¿no? Inteligibles para cualquier mentalidad. Basta que esa mentalidad está guiada por el sentido común y por un anhelo de comprensión de las necesidades humanas. Es doctrina de amor y de verdad, simple, como ellos mismos, inspirada en la realidad eterna del hombre, en sus grandezas y miserias, en sus triunfos y en sus derrotas. Las otras filosofías son inaccesibles al pueblo. ¿Ves? Van entendiendo la diferencia, ¿no? Como Perón nos van marcando la filosofía y la filosofía justicialista, ¿no? Las otras filosofías son inaccesibles al pueblo. Casi siempre sus teorizaciones se desenvuelven en un plano abstracto, donde no llega la realidad de la vida. Están hechas para, justamente, tal cual,
para servir a ciertas élites que disfrutan del ocio necesario para estériles divagaciones, mientras el pueblo trabaja para ellas, falto de una filosofía comprensible que les muestre la causa de sus dolores y el camino de su liberación. Increíble cómo Perón lo puede avisorar a esto, ¿no? Bueno, práctica, ¿por qué práctica? Es práctica porque enseña a obrar. La acción y la realización son caracteres típicos de la filosofía peronista. Por eso es una filosofía de la acción. No habla en abstracto de lo que habría que hacer por el hombre en general, sino que da el criterio para resolver los problemas de la vida diaria. La afirmación Perón, mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar, es una magnífica síntesis del espíritu práctico de nuestra ideología. Las soluciones dadas por Perón a viejos problemas, después de tantos años de inacción de los partidos políticos, son la mejor demostración de la practicidad de la filosofía. Tal cual, tal cual. Es popular, ¿por qué? ¿Por qué es popular? Se preocupa primordialmente del trabajador, que siempre fue dejado de lado por la filosofía y del movimiento, de estos que constituyen lo que despectivamente se llamaba la masa popular. Una de las causas del fracaso de los sistemas en pugna es su despreocupación por la realidad del pueblo, no solo en el plano individual, sino también en el de la colectividad. Esto quiere decir que no solo el hombre común aparece excluido de estos sistemas, sino también el pueblo, cuyas necesidades y aspiraciones no cuentan para los individualistas ni para los colectivistas. Para los primeros, porque librados cada uno a su propia suerte en la lucha implacable de todos contra todos. Y claro, no hay nada común que permita hablar de pueblo, tal cual. Y lo único común es la competencia, que no une, sino separa. Cada individuo antepone sus propios intereses al de todos los demás. Bueno, y sería, para los segundos, parecería a simple vista que el pueblo ocupara el principal lugar. Sin embargo, no es así. Mediante la ficción de que la colectividad se encuentra fielmente representada por el Estado, en definitiva resulta ser el privilegiado. Y bueno, hoy a la mañana hablábamos con un compañero que me decía que estaba un poco cansado de todo y que bueno, y que no sabía y que si le iba a dar el voto al peronismo, que estaba cansado y que se lo iba a dar a la izquierda y le digo, mirá, si hay algo en lo que por ahí tengo conciencia es en el sentido de que no le voy a regalar la calle a Bregman. No le voy a porque va a ser el mismo o peor fracaso de lo que tenemos en la actualidad. No cometamos el error, no cometamos por favor el error de hacerle el caldo gordo a la izquierda, porque mucha gente va a querer hacer esto, y es otra estafa en puerta, y peor de lo peor, porque por lo menos se arregló con algunos, puso en los lugares algunos de los traidores del justicialismo, los puso, pero la izquierda no tiene a nadie para poner, no tiene para cubrir ni siquiera un ministerio. Es toda una estafa, una mentira, y es la válvula de escape del capitalismo. Entonces, no cometamos ese error. Es increíble. Bueno, y que hay compañeros que todavía le falte ese pensamiento o esa formación para poder ir a terminar dándole el voto a la izquierda. Entonces me di cuenta de que va a haber que hacer un trabajo arduo.
Bueno, compañeros, vamos a continuar. Bueno, y popular también dice Perón que, en cambio, la doctrina justicialista es popular porque tiene al pueblo como objetivo supremo y porque se le ofrece verdadera y convincente, de modo que éste la adopta en un asentamiento espontáneo de su alma. Por eso, su creador ha ido al pueblo y del pueblo ha revertido muchas veces con una expresión. Hemos hecho una doctrina que es para el pueblo argentino, que está tomada del pueblo argentino. No hemos inventado nada. Lo que el pueblo quiere lo hemos traducido en una doctrina de carácter económico, político, social y cultural. Bueno, ahí lo tenemos. Es increíble, pero es verdad. Aunque los liberales no lo crean y la izquierda no lo crea tampoco. Bueno, ¿por qué es profundamente cristiana? Profundamente cristiana, prosiguiendo con el análisis de la definición del justicialismo, debemos señalar que el verdadero cristianismo es una característica esencial del justicialismo. No solo campea tal hondo sentido en toda obra de Perón, sino que el punto de sostén del justicialismo reside en una valoración de las fuerzas humanas y sociales, materia y espíritu, individuo y comunidad, que es la auténtica valoración cristiana. Por eso me animé, la verdad, a juntar a todos los párrocos de mi ciudad y poder hablarle un poco de esta doctrina y a ver si de una vez por todas empezamos a hacer algo por la sociedad y por la humanidad. Y bueno, es así que mi amigo, mi compañero, está invitando a todos los párrocos para que podamos charlar un poco un fin de semana. Compañero. De fondo, sí, señor. Perdón que lo interrumpa. No, es solamente No, para adelante, con mucho gusto. recalcar lo que está haciendo sobre el tema de convocar a los párrocos y sobre todo la institución, como la iglesia, lo que es como institución. Los peronistas sabemos muy bien que la iglesia ha estado a veces de nuestro lado y a veces en contra. Y a veces ha jugado de acuerdo. muy, muy feo contra el peronismo, muy, muy feo. Desgraciadamente me parece que gran parte del nacionalismo, de los sectores nacionalistas que se ven representados a veces en la iglesia o a veces en el ejército, han caído en lo que es el liberalismo, o sea, son liberales. Claro. Entonces me parece que discutirlos doctrinariamente, estos espacios, dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de la iglesia, es muy importante, me parece, porque la única doctrina nacional que es real, que tenemos, es la doctrina justicialista. Y si no tenemos esos espacios, esas instituciones históricas que dieron origen a nuestro país, la iglesia, el ejército y el pueblo, tenemos el pueblo. Me parece que falta recabar sobre estas otras instituciones. Así que bueno, valoro lo que está haciendo, compañero, porque la verdad que es estratégicamente muy importante, pero también nos va a hacer muy bien como pueblo y a futuro, me parece. Así que simplemente era eso. Sí. Y es incluso, nosotros llegamos a la conclusión también de poder encontrar allí la capacidad porque estamos a falta también de cuadros superiores. Entonces necesitamos acrecentar a todo lo que es la estructura, para darle corte, darle forma a esto y darle solución. Nosotros arrancamos por la parte de los cuadros de base, los cuadros medios, pero necesitamos también desarrollar también allí con estos compañeros y encontrar el camino para la formación de los cuadros superiores, que es muy importante esto. Así que es parte del plan y es parte, y todos siéntanse parte, les pido por favor, todos siéntanse parte de toda esta labor, este trabajo, porque se van a necesitar cientos de compañeros para poder replicar todo esto, muchachos. Así que quiero contar con cada uno de ustedes, por favor.
Bueno, profundamente cristiana también porque es la glorificación justamente de la libertad, de hacer el bien sin mirar las circunstancias. Qué importante que es esto incluso. Sin esperar incluso, hay que sacrificarse, muchachos, por la patria y sin esperar del otro lado el premio o el cambio. O sea, esto es increíble, ¿no? Pero nos va llevando y por sobre todas las cosas, bueno, es el deseo expreso y permanente de comprender y cumplir la esencia del dictado de Cristo, compañeros, por el amor, el divino recurso del amor que nos brinda Cristo en esto. Y que dicho sea de paso, quiero contarles también que estuve con mi esposa y con mi hijo, le agradezco tanto a mi hijo, el más grande, que me sugirió ver una serie, la cual se la sugiero si pueden en algún momento, The Chosen, en inglés, The Chosen. Es la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero la verdadera vida, el verdadero Jesús, no Rey de Reyes, lo que nos mostraron en una película de Rey de Reyes. Se van a sorprender la vida de Jesús. De Chosen quiere decir los elegidos, y hace base sobre los apóstoles. Y van a descubrir que aparte de los 12 apóstoles, había apóstoles mujeres. Había apóstoles mujeres que lo seguían a Jesús y estuvieron en la última cena y todo. Y se van a sorprender, no quiero adelantar nada, quiero que lo vean, que lo vivan ustedes por propio medio. Los romanos no mataron a Jesús, no fueron los romanos. Cuando se enteren y se den cuenta se van a querer morir. Los romanos fueron el instrumento en realidad, pero el cerebro, la ideología estaba en otro sitio, estaba en otro lado. No les quiero adelantar nada, pero traten de verla. Después se lo mando escrito por el grupo, le voy a mandar el link, la foto, todo para que lo puedan tratar de ver. Son unos cuantos capítulos, pero realmente vale la pena. Yo en el periodo que hicimos ahora de receso, de descanso, aproveché para adelantar una lectura en unos libros que quería hacer, que tenía trazado, y me vi esa serie. Y le agradezco tanto a mi hijo que papá, te insisto en que la veas. Tiene 40 pirulos, él, 39 tiene. Y me sorprendió realmente mi hijo con esta serie porque descubrí cosas que realmente las ignoraba. Y bueno, me llevó más a la creencia de nuestro Señor Jesucristo y acercarme más todavía a la Biblia, ¿no? Sobre todo. Así que se los recomiendo, muchachos. Sé que ustedes son todas personas que les gusta todo ese tipo de cosas, por eso me atrevo a decírselo y a recomendárselo. Bueno, dice acá que si Cristo, que es el bien, la verdad y la vida, predicó el amor entre los hombres, donde hemos de encontrar un ejemplo más puro de aplicación que en la abanderada de nuestro movimiento. Claro, qué mejor que Perón y Evita, ¿no? El ejemplo de haber tomado nuestra doctrina y bueno, y haberla basado en Cristo, ¿no? Porque bueno, justamente acá dice, si Él dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ella, Eva, lo amó mucho, muchísimo, más que a sí misma, dedicándole todos sus esfuerzos y sacrificios hasta rendirle el fin de su preciosa vida. Y ustedes lo tienen claro, que Eva entregó la vida por Perón y por el movimiento y por el pueblo. No cabe duda de esto, ninguna duda cabe de esto, que se le fue la vida en esto. Profundamente humanista. ¿Por qué profundamente humanista? La doctrina justicialista está centrada en el hombre, al que considera como único fin y hacia el que se dirige toda su acción. Nuestra doctrina es una doctrina humanista. Nosotros pensamos que no hay nada superior al hombre
y en consecuencia nuestra doctrina se dedica al hombre individualmente considerado para hacer su felicidad, y al hombre colectivamente tomado para hacer la grandeza y la felicidad de la nación. Se basa, pues, en el principio, también aceptado en cierto modo por concepciones individualistas, de que nada hay superior al hombre, pero dichas concepciones, cuando se refieren con tanto elogio al hombre, lo hacían para señalar los méritos de los que pertenecían a su clase. Su concepto no abarcaba al hombre de pueblo, al trabajador. Por el contrario, tanto los humanistas del pasado como la élite culta de nuestra oligarquía menospreciaba al hombre de pueblo, en los términos brutales que señalaremos en el capítulo Humanismo. Bueno, hoy tenemos un personaje en Balcarce 50 que justamente desprecia a los trabajadores, desprecia a los peronistas, desprecia al pueblo argentino. Por otra parte, ¿no? La dinámica de su egoísmo lo llevó a considerar al individuo aislado de la comunidad, a estudiar las posibilidades del hombre, como si el Robinson Crusoe fuera posible, ¿no? Cerrando los ojos a la realidad fundamental de la naturaleza social. Ejemplo divino que ha puesto Perón ahí, increíble, un genio. El justicialismo, fiel a los conceptos que enaltecen la condición humana, saturado del más, los trabajadores, en el amplio alcance de ese término, reivindicado a los humildes de todas las naciones y proclamando la primacía en nuestro país de una sola clase de los que trabajan. En medio de la aguda crisis total de valores que flagela la humanidad contemporánea, el justicialismo, haciendo una revisión popular y verdaderamente democrática de los valores vigentes, encuentra los elementos positivos para la estructuración de una corriente humanista popular. Esta nueva corriente humanista abrirá las vías a la solución de problemas insolubles, hasta que hoy, de modo que donde otras doctrinas no vean más que ruinas, el peronismo descubre los elementos para el advenimiento de un renacimiento más luminoso todavía que el que subsigue a la crisis medieval, porque el nuestro cuenta con un hombre más libre y por lo tanto con una conciencia más capaz. Increíble lo que nos marca Perón acá, ¿eh? Es así, tal cual. Bueno, vamos a desarrollar, queda poquito, vamos a desarrollar un poquito el capítulo segundo. La verdad que muy jugoso el capítulo 1. Para aquellos que pudieron hacer la lectura, sinceramente creo que lo deben haber disfrutado muchísimo. Pero si no la hicieron completa, la recomiendo porque es muy interesante que aprovechen. Tienen el libro ahí en la descripción del grupo, ábranlo. Pueden, si tienen WhatsApp web, lo pasan a la PC, agrandan la letra. Aquellos que tienen lentes, que no pueden verlo bien cómodo, leerlo con tranquilidad. Pueden imprimirlo. Están todas las chances, todas las posibilidades de que lo puedan leer a Perón. La única manera de que ustedes puedan en su interior sentirse plenos, sentirse formados y realizados a través de la lectura que pueden sentirla, ¿no? Para poder después de alguna manera desarrollarla. Bueno, vamos a comenzar ahora con el capítulo 2. Bueno, en este capítulo veremos cómo empalma con nuestra doctrina, con el pensamiento y la acción de los más grandes hombres que justamente, ¿no?, consagraron su genio a buscar las vías para el perfeccionamiento y la felicidad de la especie. Filósofos y conductores, profetas y utopistas, cuyos sistemas, sueños o realizaciones, por el solo hecho de ser desinteresados, ya pueden tomarse en cuenta como antecedentes del justicialismo,
desfilarán ante nuestra atención, pues ningún hombre de este tipo puede dejar de considerarse, en cierto modo, de cerca o de lejos, precursor de nuestra doctrina. Por eso, en este marco de grandes, podríamos colocar a Confucio, a Alejandro, a Santo Tomás, a Rousseau, a Napoleón, incluso a Marx, aunque en algunos de estos casos no hayan sido más que alentados por las intenciones del bien común, ya que todos ellos no son más que jefes de ruta de la humanidad. Jefes de ruta que alguna vez equivocaron el camino, pero que por las sendas derechas o torcidas vienen de muy lejos a terminar en nuestra doctrina. Eva Perón, historia del peronismo. Bueno, vamos a hacer una introducción. El peronismo ha tomado lo mejor que ha concebido a través de la historia humana, los filósofos. El peronismo no solo lo ha realizado, sino que lo ha superado. Del vasto conjunto de cada sistema filosófico político extraeremos únicamente las posiciones relacionadas con las 4 cuestiones siguientes que determinan el modo de vida de cualquier sociedad y por consiguiente las condiciones de vida del hombre dentro de la sociedad. Individuo y sociedad. ¿Es un carácter social o antisocial del individuo? Igualdad del hombre, clases sociales, esclavitud, explotación, etc. Propiedad privada, mantenimiento de la misma sin restricciones, limitación o abolición. Estado, Estado democrático, Estado totalitario, abolición del Estado, etc. Nos dice Perón. Por otra parte, con los antecedentes de la filosofía peronista, con la revisión, aunque sea sintética, del pensamiento y la acción de las más altas cumbres de la humanidad, sobre estos 4 puntos tendremos un panorama de la evolución de las ideas filosófico-políticas, de gran importancia para comprender más profundamente la solidez y proyecciones de nuestra doctrina. Bueno, comenzaremos por Grecia, ya que es allí donde la filosofía se constituye en un cuerpo científico, por primera vez. En ese sentido, se dice que Grecia es la cuna de la filosofía. Iniciaremos nuestro estudio a partir de los sofistas, los amigos, pues con estos filósofos se inicia la etapa humanista de la filosofía griega, que es la que más nos interesa por el carácter de nuestra doctrina. Bueno, vamos a aprovechar de la sabiduría de estos hombres. Sofística. La filosofía es lo que ocurre, no lo que a ellos, los filósofos, se les ocurre. Haremos una consideración somera de esta escuela filosófica, ya que es imprescindible para penetrar en las ideas de Sócrates que fueron madurando en la crítica a esta orientación. La sofística floreció en los siglos V y IV a.C. Sus representantes pertenecían a las más diversas tendencias filosóficas, materialistas como Protágoras, idealistas como Gorgias. La mayoría eran partidarios del mantenimiento de la esclavitud, aunque no faltó quien levantara su voz contra esa afrenta a la condición humana. En medio de los más opuestos puntos de vista hay una actividad predominante, subjetivismo, es decir, que todos afirman lo que
a ellos se les ocurre, no lo que sucede en la realidad objetiva. Atentos con esto, muchachos, ¿eh? Lo que a ellos se les ocurre y no lo que sucede en realidad objetiva. Ahí vamos a descubrir algo. Sócrates. Sócrates, el sabio más famoso de Grecia, a quien Platón y Aristóteles, cumbres del pensamiento griego y fuente de toda la filosofía posterior, le deben su orientación básica y se levanta contra la sofística, y su prédica es una constante lucha contra esa escuela subjetiva. Sócrates centra su preocupación en el hombre, su interés finca en los problemas morales y de conocimiento del hombre. Eso está expresado en el lema "Conócete a ti mismo", que adoptó para su filosofía. Incluso, muchachos, más actualidad que esto es increíble en cuanto a nuestra ciudadanía, ¿eh? Es trasladarlo nada más. De este modo, abrió la vía para el desarrollo del humanismo. Y de este modo podemos abrirlo también nosotros, al desarrollo del humanismo. En cuanto a la condición del hombre en la sociedad, contrariamente a lo sostenido por los sofistas, lo considera como un ente social por naturaleza. De ahí que la comunidad cobre para él una importancia tal que llega a sostener que el hombre no tiene derecho a infringir las leyes de su ciudad, aunque se vuelvan contra él. Bueno, vamos con Platón. Claudio, una Sí. cosita nomás cortita. En relación a los sofistas, que ellos sostenían como un lema que si eso es verdad para vos, bueno, es tu verdad. Si esta es mi verdad, para mí es mi verdad, que es el relativismo que denunció Benedicto XVI, la tiranía del relativismo. ¿Y qué es lo que ocurre en la actualidad, el eclecticismo que hay, que vale cualquier cosa que a alguno le sirva es verdad? Entonces se vuelve a repetir la historia. Entonces tenemos que volver con esto de la escuela superior peronista, con la rectitud de las ideas, cuál es la más verdadera de las que se plantean. Y Sócrates es capaz de dar la vida por lo que él cree. Esa es la gran diferencia. Los otros cobraban, los sofistas cobraban. No es que estaba mal, Claro. vamos a decir, pero en ese momento lo pasan a un plano comercial, por eso valía todo, porque total, si le daban la razón a todo, cobraban, pasaban, por así decir, sus aranceles. Sócrates, por el contrario, vive en total pobreza y él es capaz de morir, que es lo otro que falta. Hoy, por ejemplo, para cambiar la realidad va a hacer falta que haya gente que muera por lo que cree. En cambio de venderse por una chirola, como se vendió a Cristo, ¿no es cierto?, por unas monedas. Hoy se está vendiendo, así como lo vendieron ellos, el grupo ese de los judíos. Bueno, un compañero subió algo al grupo y lo llevan por el derecho romano, lo matan porque el César era Dios en persona y no podía haber dos dioses. Entonces lo condenan porque se hacía pasar de Dios Cristo y usan las leyes romanas para matarlo y llevarlo a la cruz. Bueno, hoy está pasando eso con todos los pueblos que están bajo estas deudas externas ilegítimas. Se vendieron las tierras, los pueblos, las ideas, las tradiciones por unas monedas, que están todos esos entregadores, esos cipayos, esos judas, y así estamos en el estado que estamos. ¿Cuál es, digamos, el desafío? En algún momento se va a tocar fondo y se puede volver a salir, pero el predicador no se puede callar. Como un predicador que estaba en una plaza que dice que hablaba y nunca nadie se paraba por años a escucharlo. Y uno le dijo, ¿no te das cuenta que nadie se para a escucharte? Sí, me dice, pero siempre algo les queda. ¿Y sabes qué? Si yo me iría, me ganaron la pulseada ellos. Y hasta ahora la vengo ganando yo. Así que eso para seguir trabajando.
Muy bien, compañero, muy bien. Qué placer escucharte y muchísimas gracias por el aporte. Y a mí, no sé por qué, pero no me cabe ninguna duda de que de este ciclo van a salir los mejores compañeros para darle un futuro a la predicación y a la Escuela Superior Peronista. No me cabe ninguna duda, muchachos y muchachas. Estoy muy agradecido de estar rodeado de tanto afecto, de tanto cariño y de tanta sapienza, sobre todo, y de tanta bondad, de tantas buenas personas. Estoy muy agradecido, compañeros. Muchas gracias. Bueno, ahí hemos desarrollado a Platón, donde dice, Platón entiende al Estado como una unidad viva con los elementos relacionados entre sí, que deben vivir en armonía. Y estos elementos configuran claramente clases sociales cerradas, con una función específica, cada una de ellas. Así la de los magistrados, ¿no? Que tiene como tarea la de gobernar, la de los guerreros de defender, y la del Estado, la de los labradores, trabajar la tierra. Entonces ahí, bueno, destacamos en esta concepción, bueno, la coincidencia señalada por Eva Perón en su Historia del Peronismo. Para Platón, la justicia es la virtud fundamental del hombre, que vive en sociedad, de la misma manera es que considerada por el peronismo. Pero, a pesar de tal coincidencia, bueno, es de observar que en nosotros este concepto está enraizado y en bases distintas, pues Platón parte de una distinción rígida en clases sociales, mientras Perón afirma la existencia de una sola clase de hombres, la de los que trabajan. Claro, totalmente. Y bueno, y respecto de la libertad, el justicialismo sostiene que el medio indispensable para lograr la felicidad, de ahí que en la práctica se aseguran todas las condiciones a fin de que el pueblo pueda llegar a poseer íntegramente su libertad. Pues los pueblos, para ser felices, necesitan, ante todo, ser justos y libres. Claro, totalmente de acuerdo. Bueno, en cuanto a Aristóteles, 380 años antes de Cristo, Aristóteles en su libro La Política sostiene la necesidad de que el interés individual ceda al bienestar de la comunidad. Aristóteles, filósofo griego, nacido en Macedonia, preceptor y amigo de Alejandro Magno, fue una de las inteligencias más vastas que ha producido la humanidad. En su orientación política se muestra como genial, filósofo del sentido común, aunque, bueno, marcadamente conservador, ¿no? Y así justifica, bueno, una de las cosas, la esclavitud, con el conocido argumento funcional que también empleó Platón, ¿no? La fuerza, el músculo, los esclavos deben obedecer al cerebro, los amos. En este sentido, Aristóteles, justamente llamado por Perón, el filósofo de la democracia, es uno de los precursores de nuestra doctrina, que aplicando este concepto aristotélico a la realidad contemporánea, sostiene que debe haber menos ricos para que haya menos pobres. Bueno, en fin. Y en lo que refiere a la condición social del hombre, el justicialismo se identifica con el concepto justamente, ¿no?, aristotélico. El hombre para el peronismo solo puede realizar su destino en relación estrecha con sus semejantes, a quienes está unido por lazos fundamentales, regidos en el sentimiento superior de la solidaridad. Y claro, no puede ser, en cambio, más antitética la actitud justicialista de lo que atañe a las diferencias entre los hombres. Entre Aristóteles y el peronismo
está la palabra de Jesús, claro, claro, totalmente. Toda humildad y amor. La doctrina peronista cristiana, por definición, sostiene la igual dignidad de todos los hombres. Bueno, llegamos a Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, bueno, nacido en Italia y perteneciente, bueno, a la orden dominicana, intentó, bueno, unir la razón y la fe, la filosofía y la teología. Y bueno, haciéndolo con tal éxito que aún hoy la Iglesia Católica considera a la suya como la verdadera filosofía. Santo Tomás, bueno, en este punto, a Aristóteles, y para conciliar la idea del carácter individual de la propiedad con la doctrina cristiana, ordena a los ricos compartir con los pobres sus bienes, concluyendo que la propiedad es individual, pero que su uso debe ser permitido a todos, con lo cual se acerca al sentido peronista de la función social de la propiedad individual. Y bueno, en cuanto a la esclavitud, sostenida por casi todos los filósofos de la antigüedad, no es justificada expresamente por Santo Tomás. Si bien expone y desarrolla el pensamiento aristotélico, según el cual hay hombres que nacen para ser esclavos y otros para ser amos. Santo Tomás parte del principio de la igualdad de los hombres, aunque llega a pensar que puede ser útil la existencia de amos que manden y siervos que obedezcan. Bueno, y bueno, acá Rousseau, ya Perón nos pone a Rousseau como fue uno de los más grandes pensadores políticos, ¿no? Que desempeñó un importante papel en la preparación doctrinaria de la Revolución Francesa, sobre todo. En su obra fundamental, El contrato social, presenta una nueva estructuración político-social que, según él, ¿no? Asegura, bueno, la libertad y la igualdad de todos los hombres. En su famoso discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, en lo referente a la propiedad privada, sostiene que su desarrollo es la causa de la desigualdad y la discordia, pero no propone la abolición de la misma, ya que, bueno, la considera una garantía de la libertad individual. Bueno, aquí entonces, donde diremos simplemente que para Rousseau el Estado es el producto de un pacto tácito entre los ciudadanos en su interés común. El Estado debe servir a todos los ciudadanos, sin excepción, asegurándoles la libertad y la igualdad. Por último, Carlos Marx, sociólogo prusiano, es el creador del socialismo científico, en contraposición al socialismo utópico, el de Saint-Simon, Fourier, Owen y otros. Sus principales obras son Miseria de la filosofía, Respuesta a la filosofía de la miseria, de Proudhon, y bueno, La crítica de la economía política y sobre todo El Capital, publicada en 1867. Marx, parte del carácter social del individuo, sostiene que este carácter social es deformado por las condiciones imperantes en la sociedad, condiciones de explotación del hombre por el hombre, es decir, el hombre que no posee más riqueza que su fuerza de trabajo, sus brazos, por parte de que detenta el capital a los medios de producción, máquinas, tierras, etcétera, ¿no? Proletarios de todos los países unidos, concluye el Manifiesto Comunista, editado en Londres en 1847 por la Liga de los Comunistas, redactado por Marx.
En lo referente, bueno, al Estado, el marxismo contiene una tesis original, aunque ofrezca alguna reminiscencia con las teorías que afirman que el Estado es el resultado de un contrato social. Sostiene que el Estado es un órgano de dominación, de opresión de una clase por otra. El marxismo ha hecho su camino porque el ideal de un hombre nuevo, liberado, realizado, y no precisamente por lo que ha demostrado en la realidad. El comunismo solo pudo abrirse paso en un mundo profundamente deprimido por la explotación, sin tregua del capitalismo. Por eso ha dicho Perón que este es la causa eficiente del comunismo, es decir, su razón de ser, lo que ha dado origen al comunismo. El comunismo no es una causa, el comunismo es un efecto. Reacción contra los capitalistas, de modo que para el comunismo desaparezca, tiene que desaparecer primero el capitalismo. Y estamos jorobados, compañeros, en ese aspecto. Bueno, a ver, hemos finalizado el encuentro de hoy. Voy a detener la grabación, así podemos, si no se hace tan largo, para el tema de que lo puedan visualizar.